Doña Carmen, una anciana de 85 años, despierta inesperadamente del coma después de 10 años y lo primero que dice, deja a todos los médicos en shock. El pasillo del Hospital San Rafael bullía de actividad. Enfermeras apuradas, médicos consultando expedientes y el ocasional pitido de las máquinas formaban la sinfonía habitual de la tarde. En medio de este caos organizado, la habitación 307 permanecía en un silencio casi sepulcral, roto únicamente por el constante bip del monitor cardíaco. Dentro, doña Carmen yacía inmóvil, como lo había hecho durante los últimos 10 años. Su rostro, surcado por arrugas que contaban historias de una vida larga y complicada, parecía sereno. Pero la paz aparente de la habitación estaba a punto de romperse. No puedo creer que estemos teniendo esta conversación de nuevo. La voz exasperada de Marcos, el hijo mayor de doña Carmen, resonó en el pasillo. Su hermana, Elena, lo enfrentó con los brazos cruzados. Pues créelo, porque no voy a permitir que desconectes a mamá. Elena, por favor, sé razonable. Marcos se pasó una mano por el cabello canoso, un gesto que delataba su frustración. Han pasado 10 años. 10. Los médicos dicen que no hay posibilidades. Los médicos no lo saben todo. Interrumpió Elena, su voz temblando de emoción. ¿Recuerdas lo que siempre decía mamá? La esperanza es lo último que se pierde. Marcos soltó un suspiro cansado. Sí, y también decía que no hay que ser terco cuando las evidencias son claras. ¿Me estás llamando terca? Los ojos de Elena brillaron peligrosamente. No, yo. Marcos se detuvo, respirando hondo para calmarse. Mira, sé que esto es difícil para todos. Pero tenemos que pensar en lo que mamá querría. Ella querría que lucháramos por ella. Exclamó Elena, alzando la voz. Una enfermera que pasaba les dirigió una mirada de advertencia, y ambos bajaron el tono, conscientes de dónde estaban. Elena, Marcos intentó razonar de nuevo, ¿has pensado en los gastos? El seguro ya no cubre nada, y los ahorros de mamá. Oh, claro, Elena soltó una risa amarga. Siempre se trata del dinero contigo, ¿no? Dime, Marcos, ¿cuánto vale la vida de nuestra madre para ti? Marcos retrocedió como si lo hubieran abofeteado. Eso no es justo y lo sabes. ¿Justo? Elena escupió la palabra. ¿Qué es justo en todo esto? ¿Es justo que mamá esté así? ¿Es justo que tú quieras rendirte? No me estoy rindiendo, estoy siendo realista. Marcos alzó las manos en un gesto de frustración. Alguien tiene que serlo. En ese momento, la puerta de la habitación 307 se abrió, y el doctor Ramírez salió con una expresión grave. Ambos hermanos se volvieron hacia él, olvidando momentáneamente su discusión. Doctor, Marcos fue el primero en hablar, ¿cómo está? El doctor Ramírez los miró a ambos, su rostro una máscara de profesionalidad que apenas ocultaba la compasión en sus ojos. No ha habido cambios significativos. Su madre sigue estable, pero sigue en coma, terminó Elena, su voz apenas un susurro. El médico asintió. Señores, creo que es momento de que tengamos una conversación seria sobre el futuro de doña Carmen. Marcos miró a Elena, como diciendo te lo dije, pero ella evitó su mirada. Doctor, comenzó Elena, debe haber algo más que podamos hacer. Nuevos tratamientos, terapias experimentales, lo que sea. El doctor Ramírez negó con la cabeza. Me temo que hemos agotado todas las opciones convencionales y no convencionales. El cerebro de su madre hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, ha estado inactivo durante mucho tiempo. Las posibilidades de recuperación son prácticamente nulas. ¿Prácticamente? Se aferró Elena. Eso significa que aún hay una posibilidad, ¿no? El médico intercambió una mirada con Marcos antes de responder. Técnicamente, sí. Pero estamos hablando de probabilidades tan bajas que, lo sabía. Interrumpió Elena, sus ojos brillando con renovada determinación. Mientras haya una posibilidad, por pequeña que sea, no podemos rendirnos. Marcos dejó escapar un gruñido de frustración. Elena, por favor, escucha lo que está diciendo el doctor. No, Marcos, escúchame tú a mí. Elena se volvió hacia su hermano, su voz temblando de emoción. ¿Recuerdas cuando éramos niños y mamá nos contaba la historia de cómo conoció a papá? Marcos parpadeó, desconcertado por el cambio de tema. ¿Qué tiene eso que ver con todo? Insistió Elena.
Ella siempre decía que las probabilidades de que se conocieran eran de 1 en 1.000.000. Que si hubiera llegado un minuto tarde a esa estación de tren, o si papá hubiera tomado un vagón diferente, nunca se habrían encontrado. Pero sucedió, Marcos. Contra todo pronóstico, sucedió. El doctor Ramírez observaba el intercambio en silencio, su expresión una mezcla de compasión y resignación profesional. Elena, comenzó Marcos, pero su hermana no había terminado. Mamá nos enseñó a creer en los milagros, Marcos. Nos enseñó que a veces, solo a veces, lo imposible puede suceder. ¿Vas a renunciar a eso ahora? Marcos cerró los ojos, visiblemente conmovido. Cuando los abrió de nuevo, había lágrimas en ellos. No se trata de renunciar, Elena. Se trata de aceptar la realidad y dejarla ir con dignidad. ¿Dignidad? Elena soltó una risa amarga. ¿Qué dignidad hay en rendirse? Señores, intervino el doctor Ramírez, su tono suave pero firme, entiendo que esto es increíblemente difícil para ambos. Pero necesitamos tomar una decisión. El hospital. Al diablo con el hospital, espetó Elena. Si es por el dinero, venderé mi casa si es necesario. Hipotecaré hasta mi alma si hace falta. Marcos la miró con una mezcla de exasperación y admiración. Elena, no puedes. ¿Qué no puedo? ¿Luchar por nuestra madre? ¿Es eso lo que no puedo hacer, Marcos? El pasillo quedó en silencio por un momento, solo interrumpido por el sonido distante de una sirena de ambulancia. Marcos parecía luchar con las palabras. No quiero que sufra más, Elena. ¿No lo entiendes? La amo tanto como tú, pero, si la amaras tanto como yo, no estaría sugiriendo que la desconectemos. Las palabras de Elena fueron como un latigazo. Marcos retrocedió como si lo hubieran golpeado físicamente. Su rostro pasó de la sorpresa al dolor y luego a la ira en cuestión de segundos. ¿Cómo te atreves? Su voz era baja, peligrosa. He estado aquí cada día, Elena. Cada maldito día durante 10 años. Mientras tú ibas y venías con tu vida perfecta en el extranjero, yo estaba aquí, sosteniendo su mano, hablándole, esperando un milagro que nunca llegó. Elena palideció. Eso no es justo. Sabes que tuve que irme por trabajo, pero siempre, ¿justo? Marco soltó una carcajada sin humor. ¿Quieres hablar de lo que es justo? No es justo que mamá esté así. No es justo que tengamos que tomar esta decisión. Y ciertamente no es justo que me acuses de no amarla lo suficiente cuando he sacrificado todo por estar aquí. El doctor Ramírez, claramente incómodo, intentó intervenir. Quizás deberíamos tomar un descanso pero los hermanos lo ignoraron, demasiado inmersos en su confrontación. ¿Sacrificado todo? Elena escupió las palabras. ¿Y qué hay de tu trabajo? ¿De tu familia? Parece que lo único que has sacrificado es tu capacidad de tener esperanza. Marcos dio un paso adelante, su rostro a centímetros del de su hermana. Tú no sabes nada, Elena. Nada. ¿Crees que es fácil venir aquí día tras día, ver cómo se deteriora, cómo? Su voz se quebró, y por un momento pareció que iba a derrumbarse. Elena, sorprendida por la vulnerabilidad repentina de su hermano, suavizó su tono. Marcos, yo. Pero antes de que pudiera continuar, un grito agudo resonó desde la habitación 307. Ambos hermanos se volvieron, sus ojos abiertos de par en par. Doctora Pérez. Doctor Ramírez. Vengan rápido. La voz de una enfermera, mezclada con el sonido de alarmas y pitidos frenéticos, llenó el pasillo. El doctor Ramírez reaccionó al instante, corriendo hacia la habitación. Marcos y Elena, olvidando momentáneamente su discusión, lo siguieron de cerca. Al entrar, la escena que los recibió los dejó paralizados. Doña Carmen, quien había estado inmóvil durante una década, tenía los ojos abiertos. Sus manos se movían erráticamente, agarrando las sábanas, mientras su boca se abría y cerraba como si intentara hablar. Dios mío, susurró Elena, llevándose las manos a la boca. Marcos, por su parte, parecía incapaz de moverse o hablar, su rostro una máscara de shock y asombro. El doctor Ramírez y la doctora Pérez, que acababa de llegar, se movían rápidamente alrededor de la cama, revisando signos vitales y dando órdenes a las enfermeras. Pupilas reactivas, anunció la doctora Pérez. Frecuencia cardíaca elevada pero estable. Doña Carmen,
¿puede oírme? El doctor Ramírez se inclinó sobre la paciente, su voz clara y profesional a pesar de la situación extraordinaria. Si puede entenderme, parpadee 2 veces. Para asombro de todos, doña Carmen parpadeó. 1 vez. 2 veces. Lento y deliberado, Elena dejó escapar un sollozo de alegría. Mamá. Oh, Dios mío, mamá. Marcos, aún en shock, se apoyó contra la pared, sus piernas parecían incapaces de sostenerlo. Esto es imposible, murmuró. El doctor Ramírez se volvió hacia ellos, su rostro una mezcla de asombro y cautela profesional. Señores, esto es inusual. Extremadamente inusual. Necesitamos hacer algunas pruebas pero antes de que pudiera terminar, la voz de doña Carmen, ronca por años de desuso, llenó la habitación. El tesoro, su voz era apenas un susurro, pero en el silencio atónito de la habitación, sonó como un trueno. El tesoro está. Elena se precipitó hacia la cama, tomando la mano de su madre. ¿Mamá? ¿Qué tesoro? ¿De qué estás hablando? Marcos, saliendo de su estupor, se acercó también. Mamá, estamos aquí. Elena y yo. ¿Puedes oírnos? Doña Carmen giró lentamente la cabeza, sus ojos moviéndose entre sus hijos y los médicos. Parecía luchar por formar las palabras, como si estuviera desenterrando recuerdos de un pasado lejano. El cuadro, logró decir finalmente. Detrás del cuadro en la sala, Elena y Marcos intercambiaron una mirada de confusión. ¿De qué cuadro hablaba? ¿Qué tesoro? El doctor Ramírez intervino. Doña Carmen, no se esfuerce demasiado. Necesitamos, pero doña Carmen parecía determinada a transmitir su mensaje. Con un esfuerzo visible, alzó una mano temblorosa y agarró la bata del doctor. Escuchen, es importante, y entonces, para horror de todos los presentes, los ojos de doña Carmen se pusieron en blanco y su cuerpo comenzó a convulsionar violentamente. Código azul. Gritó la doctora Pérez. Necesitamos un carro de paro aquí, ahora. El caos se desató en la habitación. Enfermeras corrían de un lado a otro, los médicos gritaban órdenes y las máquinas emitían alarmas ensordecedoras. Elena gritaba, aferrándose a la mano de su madre. Mamá. No, por favor, no te vayas. Acabamos de recuperarte. Marcos, pálido como un fantasma, fue apartado por una enfermera. Señor, necesita salir de la habitación. Por favor, déjenos trabajar. Pero ella, balbuceó Marcos, incapaz de formar una frase coherente. El doctor Ramírez, mientras preparaba el desfibrilador, les gritó, fuera. Ambos. Ahora, Elena tuvo que ser arrastrada físicamente fuera de la habitación, sus gritos mezclándose con el caos de las máquinas y las órdenes médicas. En el pasillo, los 2 hermanos se miraron, el shock y el miedo reflejados en sus ojos. Toda su discusión anterior parecía trivial ahora, frente a la realidad cruda y aterradora que se desarrollaba frente a ellos. Marcos, susurró Elena, su voz quebrada por el llanto, ¿qué está pasando? Ella estaba despierta. Nos habló. Marcos, aún pálido y tembloroso, negó con la cabeza. No lo sé, Elena. No lo sé. El sonido del desfibrilador y los gritos amortiguados de despejen se filtraban a través de la puerta cerrada, cada uno como un puñal en el corazón de los hermanos. ¿Qué crees que quiso decir? Preguntó Elena de repente, aferrándose a cualquier cosa que no fuera la terrible realidad del momento. ¿Sobre el tesoro y el cuadro? Marcos la miró como si hubiera perdido la cabeza. ¿En serio, Elena? ¿Eso es lo que te preocupa ahora? No me juzgues. Espetó ella, la histeria tiñendo su voz. Necesito pensar en algo, lo que sea. No puedo. Su voz se quebró y, sin previo aviso, se derrumbó contra el pecho de su hermano, sollozando incontrolablemente. Marcos, sorprendido por un momento, la envolvió en sus brazos, sus propias lágrimas comenzando a caer. Lo siento, murmuró entre sollozos. Lo siento tanto, Marcos. Yo no quise decir. La consoló Marcos, su voz ronca por la emoción. Está bien. Yo también lo siento. Por un momento, permanecieron así, unidos en su dolor y miedo, toda la animosidad anterior olvidada. El sonido de pasos apresurados los hizo separarse.
Una enfermera pasó corriendo junto a ellos, llevando una bolsa de sangre. La puerta de la habitación 307 se abrió brevemente, permitiéndoles vislumbrar la escena caótica en el interior antes de cerrarse de golpe. «Dios mío», susurró Elena, «¿qué hemos hecho, Marcos?» Estábamos discutiendo sobre desconectarla y ahora. «No», la interrumpió Marcos con firmeza. «No puedes pensar así. Esto no es culpa nuestra». Elena lo miró, sus ojos rojos e hinchados. «Pero si yo hubiera». «Basta», Marcos tomó a su hermana por los hombros, mirándola directamente a los ojos. «Escúchame, Elena. No sabemos qué va a pasar. Pero pase lo que pase, estamos juntos en esto, ¿entiendes?» «Juntos». Elena asintió débilmente, limpiándose las lágrimas con el dorso de la mano. De repente, la puerta de la habitación se abrió de golpe. El doctor Ramírez salió, su frente perlada de sudor, su bata manchada. Los hermanos se volvieron hacia él, conteniendo la respiración. «Doctor», Marcos fue el primero en hablar, su voz apenas un susurro. «¿Cómo está?» El doctor Ramírez los miró a ambos, su expresión ilegible. «La hemos estabilizado, por ahora». Elena dejó escapar un sollozo de alivio, pero Marcos notó la hesitación en la voz del médico. «Pero», presionó Marcos. El doctor Ramírez suspiró profundamente. «La situación es complicada». El despertar de su madre, aunque breve, fue extraordinario. Pero el estrés que eso puso en su cuerpo. «¿Qué está diciendo, doctor?», interrumpió Elena, el miedo evidente en su voz. «Estamos en territorio desconocido aquí», explicó el médico. «No tenemos precedentes de alguien que despierte de un coma tan largo y luego se detuvo, buscando las palabras adecuadas. Las próximas 24 horas serán críticas». Marcos sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «Está diciendo que podría». «Estamos haciendo todo lo posible», aseguró el doctor Ramírez. «Pero deben estar preparados para cualquier escenario». Elena se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. Marcos la rodeó con un brazo, sosteniéndola. «¿Podemos verla?», preguntó Marcos, su voz apenas audible. El doctor Ramírez negó con la cabeza. «No en este momento. Necesitamos monitorearla de cerca. Les avisaré en cuanto sea posible». Con un asentimiento final, el médico volvió a entrar en la habitación, dejando a los hermanos en un silencio cargado de emociones. «Marcos», susurró Elena después de un momento, ¿y si? ¿Y si esas fueron sus últimas palabras? ¿Y si nunca descubrimos qué quiso decir? Marcos la miró, una chispa de determinación encendiéndose en sus ojos. «Entonces tendremos que averiguarlo nosotros mismos». Elena parpadeó, sorprendida. «¿Qué quieres decir?». «El cuadro, Elena», respondió Marcos, su voz cobrando fuerza. «El cuadro en la sala. Tenemos que ir a casa y ver qué hay detrás». «Pero, ¿y si mamá?». Elena miró hacia la puerta cerrada de la habitación. Marcos tomó las manos de su hermana entre las suyas. «Escucha, no podemos hacer nada aquí ahora mismo. Pero podemos hacer esto. Podemos descubrir qué era tan importante para que mamá lo mencionara después de 10 años en coma». Elena lo miró fijamente por un momento, indecisa. Finalmente, asintió. «Tienes razón. Vamos». Mientras se dirigían hacia el ascensor, Marcos se detuvo de repente. «Espera, ¿qué cuadro crees que sea?». «Hay varios en la sala». Elena frunció el ceño, pensativa. «El de la abuela, quizás. O el paisaje que papá trajo de su viaje a Europa. O podría ser», Marcos se interrumpió, sus ojos abriéndose de par en par. «Elena, ¿recuerdas el cuadro que mamá nunca nos dejaba tocar? El que siempre decía que era una reliquia familiar». El rostro de Elena se iluminó con reconocimiento. «El retrato antiguo. El que tiene ese marco dorado tan elaborado». «Exacto», asintió Marcos. «Siempre me pregunté por qué era tan especial». «Bueno», dijo Elena, una chispa de su antiguo espíritu brillando en sus ojos, «parece que estamos a punto de averiguarlo». Mientras las puertas del ascensor se cerraban frente a ellos, ambos hermanos compartieron una mirada de anticipación mezclada con temor. Lo que fuera que encontraran detrás de ese cuadro, sabían que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. El viaje en coche hacia la casa familiar fue tenso y silencioso. Marcos conducía, sus nudillos blancos por la fuerza con la que agarraba el volante. Elena,
por su parte, no dejaba de mirar su teléfono, esperando noticias del hospital. ¿Crees que deberíamos haber dejado nuestro número a la enfermera?, preguntó Elena por enésima vez. Marcos suspiró. Ya lo hicimos, Elena. 3 veces. Nos llamarán si hay algún cambio. Lo sé, murmuró ella, guardando el teléfono solo para volver a sacarlo segundos después. Es solo que, ¿y si perdemos la oportunidad de? No pudo terminar la frase, pero Marcos entendió. La posibilidad de no estar allí si su madre. No podía pensar en eso ahora. Vamos a descubrir qué hay detrás de ese cuadro, dijo Marcos con una firmeza que no sentía realmente. Por mamá, Elena asintió, limpiándose una lágrima furtiva. Por mamá. Cuando finalmente llegaron a la casa, ambos se quedaron un momento en el coche, mirando la fachada familiar. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que estuvieron aquí juntos? Desde que la casa estuvo llena de risas y vida. Parece más pequeña, comentó Elena en voz baja. Marcos asintió. Y más, vieja. Con un suspiro compartido, salieron del coche y se dirigieron a la puerta. Marcos buscó en su llavero la llave correcta, una que no había usado en años. El interior de la casa los recibió con un olor a cerrado y a memorias olvidadas. Elena encendió las luces, revelando muebles cubiertos con sábanas y estanterías llenas de polvo. Dios, susurró, ¿cuánto tiempo ha pasado desde que alguien limpió aquí? Marcos se encogió de hombros, avanzando hacia la sala. No he tenido tiempo, con el trabajo y las visitas al hospital. Elena lo miró, una punzada de culpa atravesándola. Marcos, yo. Ahora no, Elena, la interrumpió él, señalando hacia la pared opuesta. Mira, allí, en el centro de la pared principal, colgaba el cuadro en cuestión. Era un retrato antiguo de un hombre de aspecto severo, vestido con ropas de otra época. El marco dorado, aunque opacado por el tiempo, seguía siendo impresionante. Nunca me gustó ese cuadro, murmuró Elena, acercándose. Siempre sentí que sus ojos me seguían. Marco soltó una risa sin humor. A mí tampoco. Pero a mamá le encantaba. Se miraron por un momento, la gravedad de lo que estaban a punto de hacer pesando sobre ellos. Deberíamos. Comenzó Elena. Marcos asintió. Hagámoslo. Con cuidado, levantaron el pesado cuadro de la pared. Al girarlo, ambos contuvieron la respiración, expectantes, pero no había nada. Solo la parte trasera del lienzo, vieja y desgastada. No lo entiendo, dijo Elena, la decepción evidente en su voz. ¿Dónde está el tesoro? Marcos frunció el ceño, pasando una mano por el marco. Debe haber algo. Mamá no abría. De repente, su mano se detuvo. Espera. ¿Sientes eso? Elena tocó donde Marcos indicaba. Había una pequeña protuberancia, casi imperceptible. ¿Qué es? Marcos presionó con fuerza y, con un clic apenas audible, un pequeño compartimento se abrió en el marco. Dios mío, susurró Elena. Dentro había un sobre amarillento, doblado cuidadosamente para caber en el espacio reducido. Con manos temblorosas, Marcos lo sacó. ¿Deberíamos abrirlo?, preguntó, mirando a su hermana. Elena dudó por un momento, pero luego asintió. Mamá quería que lo encontráramos. Tenemos que saber. Lentamente, Marcos abrió el sobre. Dentro había una carta y una pequeña llave antigua. Léela, urgió Elena, su corazón latiendo con fuerza. Marcos respiró hondo y comenzó a leer en voz alta. Queridos Marcos y Elena, si están leyendo esto, significa que finalmente he encontrado el coraje para contarles la verdad, o que algo me ha pasado y ustedes han descubierto este secreto por su cuenta. Hay cosas sobre nuestra familia, sobre su padre, que nunca les conté. Cosas que he guardado durante décadas por miedo y vergüenza. Pero ya no puedo cargar con este peso. La llave que encontrarán con esta carta abre una caja de seguridad en el Banco Nacional. Número 1954. Allí encontrarán documentos que explican todo. Por favor, perdónenme por no haber sido honesta antes. Solo espero que puedan entender por qué lo mantuve en secreto durante tanto tiempo. Los amo más que a nada en este mundo. Mamá. Marcos dejó caer la carta, su mente dando vueltas. Elena se había llevado las manos a la boca, sus ojos abiertos de par en par. Marcos, susurró ella, ¿qué significa esto? ¿Qué secretos podría haber guardado mamá durante tanto tiempo? Antes de que Marcos pudiera responder,
el sonido estridente de su teléfono rompió el silencio. Con el corazón en la garganta, vio que era el número del hospital. Contestó, poniendo el altavoz. Hola, la voz del doctor Ramírez sonaba urgente. Señor Valdés, necesito que usted y su hermana vuelvan al hospital inmediatamente. Su madre, ha habido un desarrollo. Elena y Marco se miraron, el miedo y la confusión reflejados en sus ojos. Con la carta en una mano y la llave en la otra, sabían que estaban al borde de un abismo. Lo que descubrieran en esa caja de seguridad podría cambiar todo lo que creían saber sobre su familia, pero ahora, su madre los necesitaba. El misterio tendría que esperar. Vamos en camino, dijo Marcos, colgando el teléfono. Mientras salían apresuradamente de la casa, dejando el cuadro y sus secretos atrás, ambos hermanos sentían que estaban en el umbral de algo grande, algo que podría unirlos o destrozarlos para siempre. El viaje de regreso al hospital fue una pesadilla de tráfico y semáforos interminables. Marcos conducía como si el diablo lo persiguiera, mientras Elena se aferraba al asiento, dividida entre el miedo a tener un accidente y la urgencia de llegar cuanto antes. ¡Cuidado!, gritó Elena cuando Marcos pasó un semáforo en ámbar. No nos servirá de nada si nos matamos antes de llegar. Marcos apretó los dientes. Cada segundo cuenta, Elena. Y sí, no terminó la frase, pero no hacía falta. El mismo pensamiento atormentaba a ambos, ¿y si llegaban demasiado tarde? Elena sacó la carta del bolso, releyéndola por enésima vez. ¿Qué crees que quiso decir con cosas sobre papá?, murmuró, más para sí misma que para Marcos. No lo sé, respondió él, girando bruscamente en una esquina. Pero ahora mismo, eso no importa. Lo que importa es mamá. Elena asintió, guardando la carta. Tienes razón. Pero Marcos, cuando todo esto pase, tenemos que abrir esa caja de seguridad. Marcos la miró de reojo. ¿Y si no nos gusta lo que encontremos? Entonces lidiaremos con ello, respondió Elena con una firmeza que sorprendió a ambos. Juntos, finalmente, tras lo que pareció una eternidad, llegaron al hospital. Apenas Marcos había aparcado el coche, ambos saltaron fuera y corrieron hacia la entrada. El doctor Ramírez los esperaba en el vestíbulo, su expresión indescifrable. Doctor, jadeó Marcos, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está? El médico los miró a ambos, su voz calmada pero tensa. Su madre ha vuelto a despertar. Elena dejó escapar un sollozo de alivio, pero la expresión del doctor no cambió. Pero, continuó, la situación es complicada. Síganme, por favor. Mientras caminaban apresuradamente por los pasillos, el doctor Ramírez les explicaba. El despertar de su madre es algo sin precedentes en la literatura médica. Después de la crisis inicial, entró en un estado de conciencia fluctuante. Por momentos está completamente lúcida y ¿al siguiente qué? Presionó Elena. El doctor se detuvo frente a la puerta de la habitación 307. Al siguiente, vuelve a caer en un estado similar al coma. Pero cada vez que despierta, parece diferente. ¿Diferente cómo?, preguntó Marcos, el miedo evidente en su voz. El doctor Ramírez los miró a ambos, su expresión grave. A veces parece creer que está en diferentes momentos de su pasado. En una ocasión, preguntó por su madre, fallecida hace décadas. En otra, hablaba como si ustedes fueran niños pequeños. Elena se llevó una mano a la boca, ahogando un grito. Marcos, por su parte, parecía haber envejecido años en cuestión de segundos. ¿Qué significa esto, doctor?, preguntó Marcos, su voz apenas un susurro. Honestamente, no lo sabemos, admitió el médico. Podría ser una forma de amnesia temporal, o quizás su cerebro está luchando por reconectar décadas de recuerdos. Lo que sí sabemos es que cada momento de lucidez es crucial. Si tiene algo importante que decirles, este podría ser el momento. Con eso, abrió la puerta y los dejó entrar. La habitación estaba en penumbra, iluminada solo por el suave resplandor de los monitores. Doña Carmen yacía en la cama, aparentemente dormida. Pero cuando la puerta se cerró tras ellos, sus ojos se abrieron de golpe. ¿Mamá?, susurró Elena, acercándose cautelosamente. Doña Carmen giró la cabeza, sus ojos enfocándose en Elena. Por un momento, no hubo reconocimiento en su mirada. Luego, de repente, sonrió. Elena, mi niña, dijo, su voz débil pero clara. ¿Dónde está tu hermano?
Marcos siempre llega tarde a todo. Elena y Marcos intercambiaron una mirada de preocupación. Marcos se acercó, tomando la mano de su madre. Estoy aquí, mamá, dijo suavemente. Justo aquí. Doña Carmen frunció el ceño, confundida. ¿Marcos? Pero, te ves tan mayor. ¿Qué está pasando? Elena intervino, su voz temblorosa. Mamá, has estado dormida por un tiempo. ¿Recuerdas algo? La anciana cerró los ojos por un momento, como si intentara ordenar sus pensamientos. Cuando los abrió de nuevo, había una claridad en ellos que no estaba antes. El cuadro, dijo de repente, su voz más fuerte. ¿Lo encontraron? Marcos asintió. Sí, mamá. Encontramos la carta y la llave. Doña Carmen dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias a Dios. Necesitan saber, necesitan entender. Pero antes de que pudiera continuar, su rostro se contrajo de dolor y comenzó a toser violentamente. Elena corrió a buscar agua mientras Marcos llamaba al doctor. Cuando el episodio pasó, doña Carmen parecía exhausta. Miró a sus hijos con ojos llenos de lágrimas. Lo siento tanto, susurró. Debí haberles dicho hace años. Pero tenía miedo, tanto miedo. ¿Miedo de qué, mamá? Preguntó Elena, sosteniendo la mano de su madre. Doña Carmen negó con la cabeza. No aquí. No es seguro. En la caja está todo. Pero tengan cuidado. Hay gente peligrosa que no quiere que se sepa la verdad. Marcos y Elena se miraron, alarmados. ¿De qué estaba hablando su madre? Mamá, dijo Marcos con cautela, ¿de qué gente hablas? ¿Quién podría querer hacernos daño? Doña Carmen abrió la boca para responder, pero de repente sus ojos se desenfocaron. Cuando volvió a hablar, su voz sonaba diferente, más joven. ¿Carlos? ¿Eres tú, Carlos? Llamó, mirando a un punto más allá de Marcos. Te he estado esperando. ¿Trajiste los documentos? Elena ahogó un sollozo. Carlos era el nombre de su padre, fallecido hace años. Marcos, luchando por mantener la compostura, respondió, sí, están a salvo. No te preocupes. Doña Carmen sonrió, aliviada. Bien, bien. Tenemos que esconderlos. Si los encuentran, su voz se apagó y sus ojos se cerraron. El doctor Ramírez, que había estado observando desde la puerta, se acercó para revisar sus signos vitales. Ha vuelto a caer en un sueño profundo, informó. Es difícil decir cuándo volverá a despertar o en qué estado mental estará cuando lo haga. Elena se dejó caer en una silla, abrumada. Marco se pasó una mano por el rostro, tratando de procesar todo lo que acababan de escuchar. Doctor, dijo finalmente, ¿qué está pasando? ¿Por qué salta así entre diferentes momentos de su vida? El doctor Ramírez suspiró. Como les dije, estamos en territorio desconocido aquí. Podría ser que, al despertar de un coma tan largo, su cerebro esté luchando por reconectar y organizar décadas de recuerdos. O podría ser un efecto secundario del daño cerebral prolongado. ¿Se recuperará? Preguntó Elena, su voz apenas un susurro. El médico los miró con compasión. Es imposible saberlo con certeza. Cada caso es único, y el de su madre es extraordinario, por decirlo menos. Marcos asintió, agradeciendo la honestidad del doctor. Luego se volvió hacia Elena. Tenemos que abrir esa caja de seguridad, dijo con determinación. Sea lo que sea que mamá ha estado guardando todos estos años, es claramente importante. Y si hay gente peligrosa involucrada, como dijo, necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Elena asintió, limpiándose las lágrimas. Tienes razón. Pero Marcos, ¿y si? ¿Y si lo que descubrimos cambia todo? ¿Y si papá no era quien creíamos que era? Marcos tomó las manos de su hermana entre las suyas. Entonces lo enfrentaremos juntos, Elena. Pase lo que pase, somos familia. Eso no cambiará. El doctor Ramírez, que había estado escuchando en silencio, intervino, no sé qué están planeando, y probablemente sea mejor que no lo sepa. Pero les sugiero que tengan cuidado. Su madre parece estar lidiando con recuerdos muy intensos y potencialmente traumáticos. Si hay algo peligroso en su pasado, procedan con extrema precaución. Ambos hermanos asintieron, agradeciendo el consejo. Doctor, preguntó Elena,
¿podemos quedarnos con ella esta noche? El doctor Ramírez asintió. Por supuesto. Les haré traer algunas sillas más cómodas. Y si hay algún cambio, por mínimo que sea, avísenme de inmediato. Cuando el médico salió, Marcos y Elena se sentaron a ambos lados de la cama de su madre, cada uno perdido en sus pensamientos. ¿Recuerdas? Comenzó Elena después de un largo silencio, cuando éramos niños y mamá nos contaba historias antes de dormir. Marcos sonrió débilmente. ¿Cómo olvidarlo? Siempre pedías la del príncipe y el dragón. Elena soltó una risita. Y tú siempre querías la del explorador en la selva, pero la favorita de mamá, continuó Marcos, era la de la caja mágica, ¿recuerdas? Elena asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. La caja que guardaba secretos y tesoros, y que solo se abría para aquellos que fueran dignos. Marcos miró la forma dormida de su madre. Quizás esa historia significaba más de lo que pensábamos. Marcos, dijo Elena después de un momento, ¿crees que papá estaba involucrado en algo ilegal? Marcos suspiró profundamente. No lo sé, Elena. Siempre pensé que conocía a papá. Era un hombre tranquilo, un contador, pero ahora, se interrumpió, incapaz de continuar. Tal vez, sugirió Elena, estaba protegiendo a alguien. O tal vez descubrió algo que no debería haber descubierto. Sea lo que sea, respondió Marcos, parece que mamá ha estado cargando con ese secreto durante décadas. No puedo imaginar lo difícil que debe haber sido para ella. Elena asintió, apretando suavemente la mano de su madre. Debe haber sido una carga terrible. Vivir con ese miedo constante, pero ahora nos toca a nosotros, dijo Marcos con determinación. Vamos a descubrir la verdad y, sea lo que sea, la enfrentaremos. Juntos, añadió Elena. Juntos, confirmó Marcos. Las horas pasaron lentamente. Marcos y Elena se turnaban para dormir en las sillas, siempre con un ojo puesto en su madre. Cada pequeño movimiento, cada cambio en los monitores, los ponía en alerta. Fue cerca del amanecer cuando doña Carmen volvió a despertar. Esta vez, sus ojos estaban claros y enfocados. Mis niños, dijo, su voz débil pero firme. Están aquí, mamá. Elena se inclinó sobre ella, tomando su mano. ¿Cómo te sientes? Cansada, respondió doña Carmen. Tan cansada. Pero necesito que me escuchen. No sé cuánto tiempo tendré. Marcos se acercó al otro lado de la cama. Estamos aquí, mamá. Te escuchamos. Doña Carmen respiró profundamente antes de continuar. Lo que van a descubrir es complicado. Su padre era un buen hombre, nunca lo duden. Pero se vio envuelto en algo más grande que él. ¿De qué se trata, mamá? Presionó Marcos gentilmente. Documentos, susurró doña Carmen. Pruebas de, pero su voz se apagó y cerró los ojos, como si el esfuerzo de hablar fuera demasiado. ¿Mamá? Llamó Elena, alarmada. Doña Carmen abrió los ojos nuevamente, pero esta vez parecían distantes. ¿Elena? ¿Por qué no estás en la escuela? ¿Y Marcos, no tenías práctica de fútbol hoy? Los hermanos intercambiaron una mirada de tristeza. Su madre había vuelto a perderse en el tiempo. No te preocupes, mamá, dijo Marcos suavemente. Todo está bien. Doña Carmen sonrió, aparentemente tranquila, y volvió a cerrar los ojos. Elena se volvió hacia su hermano, su rostro una mezcla de determinación y miedo. Tenemos que abrir esa caja de seguridad, Marcos. Hoy mismo. Marcos asintió. Estoy de acuerdo. Pero primero, necesitamos un plan. Si realmente hay gente peligrosa involucrada en esto, tenemos que ser cautelosos. ¿Qué sugieres? Preguntó Elena. Marcos lo pensó por un momento. Primero, no le diremos a nadie lo que estamos haciendo. Ni siquiera al doctor Ramírez. Cuanta menos gente sepa, mejor. Elena asintió. De acuerdo. ¿Y después? Iremos al banco juntos, continuó Marcos. Uno de nosotros se quedará fuera como vigilante mientras el otro abre la caja. Si vemos algo sospechoso, nos vamos de inmediato. Elena frunció el ceño. ¿Y si lo que encontramos es peligroso? ¿O incriminatorio? Marcos se pasó una mano por el cabello, un gesto que Elena reconoció como señal de su nerviosismo. Entonces tendremos que decidir qué hacer en ese momento. Pero pase lo que pase, lo enfrentaremos juntos. De acuerdo,
asintió Elena. ¿Cuándo lo hacemos? Marcos miró su reloj. El banco abre a las 9. Podemos ir en cuanto el doctor Ramírez haga su ronda matutina. Como si lo hubieran invocado, el doctor Ramírez entró en la habitación en ese momento. Parecía cansado, como si hubiera pasado toda la noche en vela. Buenos días, saludó, acercándose a la cama para revisar los monitores. ¿Cómo pasó la noche? Elena y Marcos intercambiaron una mirada antes de que Elena respondiera, despertó un par de veces. A veces parecía confundida. El doctor asintió, anotando algo en su tableta. Es de esperarse. Su cerebro está lidiando con una sobrecarga de información y recuerdos. ¿Dijo algo significativo? Marcos dudó por un momento antes de responder. Mencionó algo sobre nuestro padre y unos documentos, pero no llegó a explicar nada concreto. El doctor Ramírez los miró con simpatía. Entiendo que esto debe ser frustrante para ustedes. Desafortunadamente, no puedo prometerles que su madre volverá a tener un momento de completa lucidez. Cada vez que despierta, es como si su mente jugara a la ruleta rusa con sus recuerdos. Elena ahogó un sollozo. Marcos la rodeó con un brazo, ofreciendo consuelo silencioso. ¿Hay alguna posibilidad de que se recupere completamente? Preguntó Elena, su voz apenas un susurro. El médico suspiró. En medicina, nunca decimos nunca. Pero deben entender que el caso de su madre es único. No tenemos precedentes para esto. Cada momento de conciencia es un regalo, pero también un riesgo para su sistema nervioso. Marcos asintió, procesando la información. Doctor, mi hermana y yo necesitamos salir por unas horas. Hay asuntos familiares que debemos atender. ¿Estará bien nuestra madre si nos ausentamos? El doctor Ramírez los miró con curiosidad, pero no presionó. Por supuesto. Les recomiendo que aprovechen este tiempo para descansar y comer algo. Les avisaremos de inmediato si hay algún cambio. Después de que el médico se fue, Elena y Marcos recogieron sus cosas en silencio. Antes de salir, cada uno besó la frente de su madre. Volveremos pronto, mamá, susurró Elena. Y descubriremos la verdad. Lo prometo. El viaje al banco fue tenso. Ninguno de los dos habló mucho, cada uno perdido en sus propios pensamientos y temores. Cuando finalmente llegaron, se quedaron en el coche por un momento, mirando el edificio imponente frente a ellos. ¿Estás lista?, preguntó Marcos, su mano en la manija de la puerta. Elena respiró hondo. No. Pero hagámoslo de todas formas. Entraron al banco, tratando de actuar con normalidad. Elena se quedó en el área de cajeros automáticos, fingiendo revisar su saldo mientras vigilaba la entrada. Marcos se dirigió al área de cajas de seguridad. Buenos días, saludó a la empleada del banco. Necesito acceder a una caja de seguridad. Número 1954. La empleada, una mujer de mediana edad con una sonrisa profesional, asintió. Por supuesto, señor. ¿Tiene la llave y su identificación? Marcos sintió que su corazón se aceleraba mientras sacaba la llave antigua y su carnet de identidad. ¿Y si la llave no funcionaba? ¿Y si todo esto era una elaborada trampa? Para su alivio, todo el proceso fue sorprendentemente sencillo. Minutos después, se encontraba solo en una pequeña sala privada, con la caja de seguridad frente a él. Con manos temblorosas, abrió la caja. Dentro había un sobre grueso y amarillento, y una pequeña caja de madera. Marcos tomó el sobre primero, abriéndolo con cuidado. Lo primero que vio fue una foto vieja. En ella, un hombre joven que reconoció como su padre estaba de pie junto a otro hombre, ambos sonriendo a la cámara. Detrás de la foto, con la letra de su madre, estaba escrito, Carlos y Roberto, 1975. Marcos frunció el ceño. ¿Quién era Roberto? Nunca había oído a sus padres mencionar ese nombre. Siguió revisando el contenido del sobre. Había documentos oficiales, algunos con sellos gubernamentales que no reconocía. Y luego, al fondo, encontró una carta escrita a mano. La letra era de su padre. Querida María, si estás leyendo esto, significa que algo me ha pasado. Espero que nunca tengas que ver estas palabras, pero si lo haces, necesito que sepas la verdad. Lo que hice, lo hice por el bien de muchos. Roberto y yo descubrimos algo grande. Corrupción al más alto nivel.
Nombres de personas poderosas involucradas en... Bueno, es mejor que no sepas los detalles. Estos documentos son la prueba. La única copia que queda. Roberto. Roberto pagó con su vida por esto. Yo logré esconderlos, pero sé que me están buscando. Si algo me pasa, guarda estos documentos. Protégelos con tu vida. Algún día, cuando sea seguro, la verdad saldrá a la luz. Perdóname por involucrarte en esto. Perdóname por poner esta carga sobre ti y sobre nuestros hijos. Pero alguien tiene que hacer lo correcto. Te amo más que a nada en este mundo. A ti y a nuestros pequeños. Siempre tuyo, Carlos. Marcos sintió que le faltaba el aire. Su padre, el tranquilo contador, ¿involucrado en algo así? ¿Corrupción? ¿Gente muriendo? Con manos temblorosas, abrió la pequeña caja de madera. Dentro había una USB y una nota: la verdad está aquí. Ten cuidado. Justo en ese momento, su teléfono vibró. Era un mensaje de Elena: hombre sospechoso acaba de entrar. Traje oscuro. Nos está mirando. Marcos sintió que el pánico lo invadía. Rápidamente, guardó todo en sus bolsillos, cerró la caja de seguridad y salió de la sala privada. Elena estaba cerca de la salida, fingiendo revisar su teléfono. Marcos se acercó a ella, tratando de actuar con naturalidad. ¿Lo tienes?, susurró Elena. Marcos asintió levemente. Vámonos. Ahora, mientras se dirigían a la salida, Marcos notó al hombre que Elena había mencionado. Alto, de traje oscuro, con gafas de sol a pesar de estar dentro del edificio. Y definitivamente los estaba observando. Justo cuando estaban por cruzar las puertas, el hombre comenzó a moverse hacia ellos. No mires atrás, murmuró Marcos. Camina normalmente. Salieron del banco y se dirigieron rápidamente hacia su coche. Marcos podía sentir los pasos del hombre detrás de ellos, acercándose. Las llaves, dijo entre dientes. Tenlas listas. Elena sacó las llaves de su bolso, sus manos temblando ligeramente. Estaban a pocos metros del coche cuando escucharon una voz detrás de ellos. Disculpen, llamó el hombre. ¿Señor y señora Valdés? Marcos y Elena se congelaron. ¿Cómo sabía sus nombres? Ahora, susurró Marcos. En un instante, ambos corrieron hacia el coche. Elena presionó el botón para desbloquear las puertas justo cuando llegaron. Se lanzaron dentro, Marcos en el asiento del conductor. Arranca. Arranca. Gritó Elena. Marcos giró la llave y el motor rugió a la vida. Por el espejo retrovisor, vio al hombre corriendo hacia ellos. Pisó el acelerador y el coche salió disparado del estacionamiento, dejando al hombre de traje atrás. ¿Nos está siguiendo?, preguntó Marcos, zigzagueando entre el tráfico. Elena se giró en su asiento, mirando por la ventana trasera. No veo ningún coche sospechoso, pero no podemos estar seguros. Marcos tomó una decisión rápida. No podemos volver a casa. Ni al hospital. No hasta que sepamos qué está pasando. Elena asintió, su rostro pálido por el miedo y la adrenalina. ¿A dónde vamos entonces? Marcos pensó por un momento. Conozco un lugar. Un viejo amigo que nos debe un favor. Podremos escondernos allí por un tiempo. Mientras conducían hacia las afueras de la ciudad, ambos hermanos permanecieron en silencio, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Finalmente, Elena habló. Marcos, ¿qué encontraste en la caja? Marcos apretó el volante con fuerza. La verdad, Elena. Y creo que es más peligrosa de lo que jamás imaginamos. El coche de Marcos serpenteaba por las calles de los suburbios, alejándose cada vez más del centro de la ciudad. Elena miraba constantemente por el espejo retrovisor, buscando cualquier señal de que los estuvieran siguiendo. ¿Estás seguro de que tu amigo nos ayudará?, preguntó Elena, rompiendo el tenso silencio que se había instalado entre ellos. Marcos asintió, sin apartar la vista de la carretera. Raúl y yo fuimos compañeros en la universidad. Me debe un par de favores. Además, su casa está en una zona apartada, será un buen lugar para escondernos y pensar en nuestro próximo movimiento. Elena se mordió el labio, preocupada. ¿Pero Marcos, y mamá? No podemos simplemente desaparecer. El hospital, lo sé, interrumpió Marcos, su voz teñida de frustración y preocupación. Llamaremos al doctor Ramírez en cuanto lleguemos a un lugar seguro.
Le diremos que tuvimos una emergencia familiar o algo así. ¿Y si ese hombre del banco va al hospital? La voz de Elena temblaba ligeramente. ¿Y si hace daño a mamá? Marcos apretó el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. No lo harán. No le serviría de nada. Además, un hospital está lleno de testigos. Eso espero, murmuró Elena, más para sí misma que para su hermano. Tras unos minutos más de viaje, Marcos giró en un camino de tierra que se adentraba en un área boscosa. La casa de Raúl, una modesta cabaña de madera, apareció entre los árboles. Antes de que Marcos pudiera siquiera tocar el claxon, la puerta de la cabaña se abrió y Raúl salió, una expresión de sorpresa en su rostro barbudo. Marcos, exclamó mientras se acercaba al coche. ¿Qué demonios? Raúl, viejo amigo, interrumpió Marcos, saliendo rápidamente del vehículo. Necesitamos tu ayuda. Es una emergencia. Raúl miró de Marcos a Elena, quien también había salido del coche, y luego de vuelta a Marcos. Su expresión pasó de la sorpresa a la preocupación. Claro, lo que sea, dijo, haciendo un gesto hacia la cabaña. Entren, rápido. Una vez dentro, Raúl cerró la puerta con llave y corrió las cortinas. Muy bien, dijo, volviéndose hacia los hermanos. ¿En qué lío se han metido? Marcos y Elena intercambiaron una mirada. ¿Por dónde empezar? Es complicado, comenzó Marcos. ¿Recuerdas a mi padre? Raúl asintió lentamente. Claro, el señor Valdés. Un tipo tranquilo, ¿no? Era contador o algo así. Eso creíamos nosotros también, dijo Elena, su voz cargada de emoción. Pero resulta que papá guardaba secretos. Secretos peligrosos. Durante la siguiente media hora, Marcos y Elena relataron a Raúl los eventos de las últimas 48 horas, el despertar de su madre, el descubrimiento de la carta, la visita al banco y su huida precipitada. Raúl escuchó en silencio, su ceño frunciéndose cada vez más a medida que la historia avanzaba. Cuando terminaron, se levantó y comenzó a caminar de un lado a otro de la pequeña sala. Déjame ver si entendí bien, dijo finalmente, deteniéndose frente a ellos. Su padre, el tranquilo contador, ¿estaba involucrado en algún tipo de investigación sobre corrupción a alto nivel? ¿Y ahora ustedes tienen pruebas de eso y alguien los está persiguiendo? Marcos asintió. Suena una locura, lo sé. No es una locura, dijo Raúl, su voz seria. Es peligroso. Muy peligroso. Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con determinación. Por eso necesitamos tu ayuda, Raúl. Necesitamos un lugar seguro para revisar los documentos y decidir qué hacer. Raúl los miró a ambos por un largo momento antes de asentir. Pueden quedarse aquí el tiempo que necesiten. Pero primero, muéstrenme esos documentos. Marcos sacó el sobre y la pequeña caja de madera de su chaqueta. Con cuidado, extendió los documentos sobre la mesa de café. Raúl se inclinó sobre ellos, examinándolos con atención. Su rostro palideció visiblemente cuando llegó a ciertos papeles. Dios mío, murmuró. Estos nombres, si esto es verdad, estamos hablando de algunos de los políticos y empresarios más poderosos del país. ¿Qué sugieres que hagamos? Preguntó Marcos. Raúl se pasó una mano por la barba, pensativo. Primero, necesitamos verificar esta información. Y luego, si es cierta, tenemos que encontrar una manera segura de hacerla pública. ¿Y cómo hacemos eso sin que nos maten? La voz de Elena temblaba ligeramente. Tengo un amigo, dijo Raúl después de un momento. Trabaja en un periódico importante. Podría, pero antes de que pudiera terminar, el sonido de un motor acercándose lo sobresaltó a todos. Raúl corrió a la ventana, apartando ligeramente la cortina para mirar afuera. Su rostro se tornó serio. Es un coche negro, dijo en voz baja. No reconozco el modelo, pero definitivamente no es de por aquí. Marcos y Elena se miraron, el pánico reflejado en sus ojos. ¿Cómo los habían encontrado tan rápido? Rápido, dijo Raúl, moviéndose hacia la parte trasera de la cabaña. Hay una trampilla en el suelo de mi habitación. Lleva a un pequeño sótano. Escóndanse allí. ¿Y tú? Preguntó Elena. Yo me encargo, respondió Raúl, su voz firme. Vamos, no hay tiempo que perder. Marcos recogió rápidamente los documentos mientras Elena guardaba la USB en su bolsillo.
Siguieron a Raúl hasta su habitación, donde levantó una alfombra revelando una trampilla de madera. Pase lo que pase, no hagan ruido, advirtió Raúl mientras los hermanos bajaban al sótano. Y no salgan hasta que yo venga a buscarlos. Con eso, cerró la trampilla, dejando a Marcos y Elena en la oscuridad. El sótano era pequeño y olía a humedad. Marcos sacó su teléfono, usando la pantalla para iluminar el espacio. Encontraron un par de cajas viejas y se sentaron en ellas, tratando de controlar su respiración agitada. Arriba, escucharon el sonido de la puerta principal abriéndose y la voz de Raúl, amortiguada pero audible. ¿Puedo ayudarles en algo, caballeros? Una voz grave respondió, estamos buscando a 2 personas. Un hombre y una mujer. Creemos que podrían estar en esta zona. Lo siento, respondió Raúl, su voz casual. No he visto a nadie por aquí. Vivo solo y no recibo muchas visitas. Hubo un momento de silencio tenso. Luego, la voz grave habló de nuevo. ¿Le importa si echamos un vistazo dentro? Elena ahogó un grito. Marcos le cubrió la boca con la mano, sus ojos amplios por el miedo. De hecho, si me importa, la voz de Raúl sonaba firme. Si no tienen una orden, les voy a pedir que se vayan de mi propiedad. Otro silencio. Marcos y Elena contenían la respiración, sus corazones latiendo tan fuerte que temían que pudieran ser escuchados. Finalmente, la voz grave habló de nuevo, muy bien. Gracias por su tiempo. Si ve algo sospechoso, por favor, llame a este número. Lo haré, respondió Raúl. Que tengan un buen día. El sonido de pasos alejándose, una puerta cerrándose, un motor arrancando. Y luego, silencio. Pasaron varios minutos antes de que la trampilla se abriera de nuevo. Raúl asomó la cabeza, su rostro serio. Se han ido, dijo. Pero no creo que sea por mucho tiempo. Tenemos que movernos. Marcos y Elena salieron del sótano, sus piernas temblorosas por la tensión y el miedo. Raúl, comenzó Marcos, no sabes cuánto te agradecemos. Raúl levantó una mano, interrumpiéndolo. Guárdatelo para después. Ahora, necesitamos un plan. Se sentaron en la sala, la tensión palpable en el aire. ¿Quiénes eran esos hombres? Preguntó Elena. Raúl negó con la cabeza. No lo sé, pero definitivamente no eran policías. Al menos, no oficiales. ¿Qué hacemos ahora? La voz de Marcos sonaba cansada, derrotada. Raúl los miró a ambos, su expresión seria. Lo que sea que decidamos hacer, tiene que ser pronto. Esos tipos volverán, y la próxima vez podrían no ser tan amables. Elena se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando con determinación. Tenemos que hacer pública esta información. Es lo que papá hubiera querido. Es peligroso, advirtió Raúl. Si estos documentos son auténticos, estamos hablando de gente muy poderosa. Gente que no dudaría en, lo sabemos, interrumpió Marcos. Pero Elena tiene razón. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Raúl asintió lentamente. Bien. Entonces necesitamos un plan. Y conozco a la persona perfecta para ayudarnos. Sacó su teléfono y marcó un número. Después de una breve conversación en voz baja, colgó y se volvió hacia los hermanos. Mi amigo, el periodista del que les hablé, nos verá en una hora. Pero tenemos que ser extremadamente cuidadosos. ¿Cómo llegamos allí sin que nos sigan? Preguntó Elena. Raúl sonrió, un brillo de astucia en sus ojos. Tengo una idea. Pero no les va a gustar. Media hora después, un viejo camión de carga salía de la propiedad de Raúl. En la parte trasera, ocultos entre cajas y lonas, iban Marcos y Elena. El viaje fue incómodo y tenso. Cada bache en el camino los hacía saltar y el miedo a ser descubiertos los mantenía en silencio. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el camión se detuvo. La puerta trasera se abrió, revelando a Raúl. Hemos llegado, dijo en voz baja. Rápido, síganme. Salieron del camión, encontrándose en un callejón oscuro detrás de lo que parecía ser un viejo almacén. Raúl los guió hacia una puerta lateral. Tocó 3 veces, hizo una pausa, y luego tocó 2 veces más. La puerta se abrió, revelando a un hombre de mediana edad con gafas y una expresión seria. Pasen, dijo el hombre, mirando nerviosamente a ambos lados del callejón antes de cerrar la puerta tras ellos. Una vez dentro, el hombre se presentó. Soy Javier. Raúl me ha contado un poco sobre su situación.
Muéstrenme lo que tienen. Marcos sacó los documentos mientras Elena conectaba la USB a una computadora que Javier había preparado. Durante la siguiente hora, Javier examinó meticulosamente cada documento, cada archivo. Su expresión se volvía más grave con cada minuto que pasaba. Finalmente, se quitó las gafas y se frotó los ojos. Esto es explosivo. Si podemos verificar incluso la mitad de esto, será el escándalo de la década. ¿Entonces nos ayudarás?, preguntó Elena, la esperanza evidente en su voz. Javier los miró a ambos, su expresión seria. Lo haré. Pero tienen que entender los riesgos. Una vez que publiquemos esto, sus vidas cambiarán para siempre. Ya no habrá vuelta atrás. Marcos y Elena intercambiaron una mirada. En ese momento, ambos pensaron en su madre, en su padre, en todo lo que habían sacrificado. Lo entendemos, dijo Marcos finalmente. ¿Qué necesitas que hagamos? Javier asintió, una pequeña sonrisa de admiración en sus labios. Primero, necesitamos poner esta información en un lugar seguro. Tengo contactos que pueden ayudarnos a verificar algunos de estos datos. Luego, prepararemos la historia. ¿Cuánto tiempo tomará todo eso?, preguntó Elena. Un par de días, si tenemos suerte, respondió Javier. Mientras tanto, ustedes necesitan mantenerse ocultos. Raúl, que había estado escuchando en silencio, habló. Conozco un lugar. Una cabaña en las montañas. Nadie los buscará allí. Javier asintió. Perfecto. Y una cosa más, sacó 2 teléfonos móviles de un cajón. Usen estos para comunicarse conmigo. Son seguros y no pueden ser rastreados. Mientras se preparaban para partir, Elena recordó algo. Esperen, ¿qué hay de mamá? No podemos simplemente desaparecer sin decir nada al hospital. Marcos maldijo por lo bajo. Con todo lo que había pasado, casi había olvidado la situación de su madre. Javier lo pensó por un momento. Llamaré al hospital. Les diré que están ayudando en una investigación periodística y que estarán fuera de contacto por unos días. Eso debería ganar algo de tiempo sin levantar sospechas. Elena sintió, agradecida. Gracias, Javier. Por todo esto. No me agradezcan aún, respondió el periodista con una sonrisa tensa. Lo difícil apenas comienza. Con un plan en marcha, los hermanos se prepararon para su viaje a la cabaña en las montañas. Raúl les dio instrucciones detalladas y les prestó su viejo jeep, más adecuado para los caminos montañosos. Antes de partir, Marcos se volvió hacia Javier. ¿Cómo sabremos si es seguro contactarte? Javier les entregó un pequeño dispositivo. Este es un receptor de frecuencia especial. Si ven una luz verde, significa que es seguro llamar. Roja, significa que deben mantenerse en silencio y esperar. Con abrazos rápidos y promesas de tener cuidado, Marcos y Elena se despidieron de Raúl y Javier. La noche ya había caído cuando salieron de la ciudad, dirigiéndose hacia las montañas. El viaje fue silencioso al principio, ambos hermanos perdidos en sus pensamientos. Fue Elena quien finalmente rompió el silencio. Marcos, dijo en voz baja, ¿crees que estamos haciendo lo correcto? Marcos apartó la vista del camino por un momento para mirar a su hermana. ¿A qué te refieres? Elena suspiró, mirando por la ventana a las sombras de los árboles que pasaban rápidamente. Todo esto. Exponer la verdad, poner nuestras vidas en peligro. ¿Y si solo empeoramos las cosas? Marcos guardó silencio por un momento, considerando sus palabras. No lo sé, Elena. Pero pienso en papá, en todo lo que sacrificó por esto. En mamá, cargando con este secreto durante años. No podemos dejar que su sacrificio sea en vano. Lo sé, asintió Elena. Es solo que, tengo miedo, Marcos. Por nosotros, por mamá. Marcos extendió una mano y apretó la de su hermana. Yo también tengo miedo. Pero estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Pase lo que pase, nos tenemos el uno al otro. Elena sonrió débilmente, agradecida por el apoyo de su hermano. Después de varias horas de viaje, finalmente llegaron a la cabaña. Era una estructura rústica pero acogedora, escondida entre pinos altos y con una vista impresionante del valle. Hogar, dulce hogar, murmuró Marcos mientras descargaban sus escasas pertenencias. El interior de la cabaña era simple pero cómodo, una pequeña cocina, un área de estar con una chimenea y 2 pequeños dormitorios.
Raúl les había asegurado que la despensa estaría bien abastecida, y no los había decepcionado. Exhaustos por los eventos del día, los hermanos apenas tuvieron energía para preparar un sándwich rápido antes de retirarse a sus respectivas habitaciones. Sin embargo, el sueño no llegó fácilmente para ninguno de los dos. Elena daba vueltas en su cama, incapaz de sacarse de la mente la imagen de su madre en el hospital. Marcos, por su parte, no podía dejar de pensar en los documentos y en lo que significarían para sus vidas una vez que se hicieran públicos. A la mañana siguiente, el aroma del café recién hecho despertó a Elena. Encontró a Marcos en la cocina, con ojeras pronunciadas que sugerían que había dormido tan poco como ella. «Buenos días», murmuró, aceptando agradecida la taza que le ofrecía su hermano. «¿Dormiste algo?», preguntó Marcos. Elena negó con la cabeza. «Apenas». «¿Y tú?». «Lo mismo», respondió Marcos con un suspiro. «No puedo dejar de pensar en todo esto». Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina, el silencio solo interrumpido por el canto de los pájaros fuera. «¿Crees que deberíamos revisar los documentos de nuevo?», preguntó Elena después de un rato. «Quizás haya algo que pasamos por alto». Marcos asintió. «Buena idea. Tal vez podamos entender mejor en qué estaba metido papá». Pasaron las siguientes horas examinando meticulosamente cada papel, cada archivo en la USB. La información era abrumadora: nombres de políticos corruptos, empresarios involucrados en sobornos, incluso jueces que habían sido comprados. «Dios mío», murmuró Elena, dejándose caer en el sofá. «No puedo creer que papá llevara todo esto solo». Marcos, que estaba revisando unos archivos en la laptop, de repente se enderezó. «Elena, mira esto». Elena se acercó, inclinándose sobre el hombro de su hermano. En la pantalla había una foto de su padre, mucho más joven, junto a otro hombre que no reconocían. «¿Quién es?», preguntó Elena. Marcos leyó la nota adjunta a la imagen. «Dice que es Roberto Sánchez. ¿Recuerdas? Papá lo mencionó en su carta. El que pagó con su vida, según papá», añadió Elena, un escalofrío recorriéndole la espalda. Marcos asintió gravemente. «Parece que trabajaban juntos en la investigación. Mira, hay más fotos y notas sobre sus reuniones». Mientras seguían explorando los archivos, un patrón empezó a emerger. Su padre y Roberto habían descubierto una red de corrupción que se extendía por todo el gobierno y el sector privado. Habían pasado años recopilando pruebas, siguiendo el rastro del dinero, documentando reuniones secretas. «Marcos», dijo Elena de repente, su voz temblorosa, ¿y si papá no murió de un ataque al corazón como nos dijeron?». La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y aterradora. Marcos sintió que se le helaba la sangre. La posibilidad había estado en el fondo de su mente, pero escucharla en voz alta la hacía terriblemente real. «No lo sé, Elena», respondió finalmente, su voz apenas un susurro. «Pero si es así, con más razón debemos asegurarnos de que toda esta información salga a la luz». Elena asintió, limpiándose una lágrima que había escapado. «Por papá. Y por Roberto». Continuaron trabajando, organizando la información, tratando de crear una línea de tiempo coherente de los eventos. Tan absortos estaban en su tarea que casi no notaron cómo pasaban las horas. Fue el sonido de un vehículo acercándose lo que finalmente lo sacó de su concentración. Marcos se levantó de un salto, corriendo hacia la ventana. «Mierda», murmuró. «Es un coche negro. Como el que vimos en casa de Raúl». Elena sintió que el pánico la invadía. «¿Cómo nos encontraron?». «No lo sé, pero tenemos que irnos». «Ya». Marcos comenzó a recoger apresuradamente los documentos y la laptop. Elena corrió a la cocina, metiendo rápidamente algunas provisiones en una mochila. «¿A dónde iremos?». «Al bosque», respondió Marcos. «Conozco estas montañas, solía acampar aquí con papá. Hay cuevas donde podemos escondernos». El sonido del coche se hacía cada vez más cercano. Con el corazón latiendo a 1000 por hora, los hermanos salieron por la puerta trasera de la cabaña, adentrándose en la espesura del bosque. Apenas habían avanzado unos 100 metros cuando escucharon voces detrás de ellos. Hombres gritando, puertas de coche cerrándose de golpe. «Por aquí», susurró Marcos, guiando a Elena por un sendero apenas visible entre los árboles. Corrieron lo más silenciosamente que pudieron, el miedo dándoles una energía que no sabían que tenían.
Los sonidos de persecución se hacían cada vez más distantes, pero no se atrevían a detenerse. Después de lo que pareció una eternidad, Marcos finalmente redujo el paso. Frente a ellos, parcialmente oculta por la vegetación, se abría la entrada de una cueva. Aquí, dijo, jadeando. Estaremos a salvo por un tiempo. Se adentraron en la cueva, agradecidos por la oscuridad y el silencio. Elena se dejó caer al suelo, tratando de recuperar el aliento. Marcos, dijo entre jadeos, ¿qué vamos a hacer ahora? Marcos sacó el dispositivo que Javier les había dado. La luz parpadeaba en rojo. Por ahora, esperar, respondió, sentándose junto a su hermana. Y rezar para que Javier pueda hacer algo con la información que tiene. En la oscuridad de la cueva, rodeados por el silencio del bosque, los hermanos se aferraron el uno al otro. El peso de los secretos de su padre, el peligro que los acechaba, y la incertidumbre del futuro pesaban sobre ellos como una losa. Pero en medio de todo ese miedo y confusión, había una certeza: estaban juntos, y lucharían hasta el final para que la verdad saliera a la luz. Por su padre, por Roberto, por su madre, y por todos aquellos que habían sido víctimas de la corrupción que habían descubierto. Mientras el sol se ponía sobre las montañas, tiñendo el cielo de rojo y naranja, Marcos y Elena Valdés se preparaban para la noche más larga de sus vidas, sin saber que los eventos de los próximos días cambiarían no solo sus vidas, sino la historia de todo el país. La oscuridad en la cueva era casi total. Elena y Marcos permanecían sentados en silencio, sus respiraciones apenas audibles, atentos a cualquier sonido que pudiera indicar que sus perseguidores se acercaban. El frío comenzaba a calar hondo, y Elena no pudo evitar un escalofrío. Marcos, susurró, ¿crees que nos hayan perdido la pista? Marcos tardó un momento en responder, como si estuviera escuchando algo más allá de la entrada de la cueva. No lo sé, pero no podemos arriesgarnos a salir todavía. Elena asintió en la oscuridad, aunque sabía que su hermano no podía verla. ¿Qué vamos a hacer si nos encuentran? No podemos seguir huyendo para siempre. Lo sé, respondió Marcos, su voz cargada de preocupación. Pero por ahora, nuestra prioridad es mantenernos a salvo y asegurarnos de que la información llegue a las manos correctas. Un silencio pesado cayó entre ellos, roto solo por el ocasional goteo de agua en algún rincón profundo de la cueva. Elena no pudo evitar pensar en su madre, sola en el hospital, sin saber el peligro en el que se encontraban sus hijos. Marcos, dijo de repente, ¿crees que mamá sabía? Sobre la investigación de papá, quiero decir. Marcos suspiró profundamente. No lo sé, Elena. Parte de mí quiere creer que no, que papá la mantuvo al margen para protegerla. Pero después de todo lo que hemos descubierto, sí, asintió Elena, me cuesta creer que no supiera nada. Especialmente considerando cómo despertó del coma hablando del tesoro detrás del cuadro. Es posible que supiera algo, pero no todo, reflexionó Marcos. Quizás papá le contó lo suficiente para que pudiera proteger la información si algo le pasaba a él, pero no tanto como para ponerla en peligro. Elena se quedó en silencio por un momento, procesando la idea. Eso tiene sentido. Pero Marcos, si es así, ¿no crees que mamá ha estado cargando con este secreto todos estos años? Incluso en coma, la idea quedó suspendida en el aire, pesada y dolorosa. La posibilidad de que su madre hubiera pasado una década atrapada en su propio cuerpo, consciente del peligro que acechaba a su familia pero incapaz de advertirles, era casi insoportable. Si es así, dijo Marcos, su voz quebrada por la emoción, tenemos que asegurarnos de que su sacrificio no haya sido en vano. Tenemos que terminar lo que papá empezó. Elena extendió su mano en la oscuridad, buscando la de su hermano. Cuando la encontró, la apretó con fuerza. Lo haremos, Marcos. Juntos. Pasaron las horas, y el silencio del bosque solo era interrumpido ocasionalmente por el ulular de un búho o el crujir de ramas bajo el peso de algún animal nocturno. Elena y Marcos se turnaban para dormir, siempre con uno de ellos en vigilia. Fue durante una de estas guardias cuando Marcos notó un cambio en el dispositivo que les había dado Javier. La luz, que había estado parpadeando en rojo, ahora brillaba en verde. Elena, susurró, sacudiendo suavemente a su hermana. Despierta. La luz cambió. Elena se incorporó rápidamente, el sueño olvidado ante la urgencia de la situación. ¿Crees que sea seguro llamar? Marcos miró hacia la entrada de la cueva. El cielo comenzaba a aclararse, anunciando el amanecer. No lo sé,
pero podría ser nuestra única oportunidad. Tenemos que arriesgarnos. Con manos temblorosas, Marcos sacó el teléfono seguro y marcó el número de Javier. El tono de llamada sonó 1, 2, 3 veces. Cuando estaban a punto de perder la esperanza, la voz de Javier llenó la línea. ¿Marcos? ¿Elena? ¿Están bien? Estamos a salvo por ahora, respondió Marcos, el alivio evidente en su voz. Pero tuvimos que huir de la cabaña. Nos encontraron, Javier. Se escuchó una maldición al otro lado de la línea. Mierda. Temía que esto pudiera pasar. ¿Dónde están ahora? En una cueva en el bosque, explicó Elena. No podemos decir exactamente dónde por si la llamada está intervenida. Bien pensado, aprobó Javier. Escuchen, las cosas se están moviendo rápido aquí. He logrado verificar gran parte de la información que me dieron y es aún más grande de lo que pensábamos. Estamos hablando de una red de corrupción que alcanza los niveles más altos del gobierno y algunas de las empresas más poderosas del país. Marcos y Elena intercambiaron una mirada de asombro y temor. ¿Qué podemos hacer?, preguntó Marcos. Necesito que se mantengan escondidos un poco más, respondió Javier. Estoy preparando la historia para publicarla, pero quiero asegurarme de que todo esté blindado legalmente antes de hacerlo. Una vez que salga a la luz, no habrá vuelta atrás. ¿Cuánto tiempo más?, preguntó Elena, la preocupación evidente en su voz. Un día, tal vez 2 como máximo, dijo Javier. Sé que es pedir mucho, pero, lo haremos, interrumpió Marcos con determinación. Hemos llegado demasiado lejos para rendirnos ahora. Bien, la voz de Javier sonaba aliviada. Una cosa más. He estado investigando sobre Roberto Sánchez, el compañero de su padre. Elena y Marcos contuvieron la respiración, anticipando lo que vendría. Su muerte, continuó Javier, fue reportada como un accidente de coche, pero he encontrado algunas inconsistencias en el informe policial. Creo que fue asesinado para encubrir lo que él y su padre habían descubierto. La noticia cayó como una losa sobre los hermanos. Aunque lo habían sospechado, escucharlo confirmado hacía que todo pareciera más real y peligroso. Javier, dijo Elena, su voz temblando ligeramente, ¿crees que nuestro padre? Es posible, respondió Javier con gravedad. No tengo pruebas concretas, pero dado lo que sabemos ahora, no me sorprendería que su muerte tampoco hubiera sido natural. Un silencio pesado siguió a estas palabras. Marcos fue el primero en romperlo. Gracias por decirnos esto, Javier. Sé que no es fácil. Tienen derecho a saberlo, respondió el periodista. Y hay algo más. He estado en contacto con el hospital. Su madre. ¿Qué pasa con mamá?, interrumpió Elena, el pánico evidente en su voz. Está estable, se apresuró a aclarar Javier, pero ha tenido algunos episodios de lucidez. Ha estado preguntando por ustedes. Elena ahogó un sollozo. Marcos apretó su mano en señal de apoyo. ¿Qué le han dicho?, preguntó Marcos. Solo que están ayudando en una investigación importante y que volverán pronto, respondió Javier. El doctor Ramírez ha sido muy comprensivo y está haciendo todo lo posible por mantenerla cómoda y segura. Gracias, Javier, dijo Elena, limpiándose una lágrima. No sabes cuánto significa eso para nosotros. No hay de qué, respondió Javier. Ahora, escuchen con atención. Voy a darles las coordenadas de un punto de encuentro. En 2 días, a las 3 de la tarde, los quiero allí. Tendré un coche esperándolos para llevarlos a un lugar seguro donde podremos prepararnos para la publicación de la historia. Marcos memorizó cuidadosamente las coordenadas que Javier les dio. Entendido, dijo. Estaremos allí. Bien, la voz de Javier sonaba cansada pero determinada. Manténganse a salvo. Y recuerden, si la luz vuelve a ponerse roja, no intenten contactarme. Yo lo haré cuando sea seguro. Con eso, la llamada terminó, dejando a Marcos y Elena con una mezcla de esperanza y temor. Bueno, dijo Marcos después de un momento, parece que tenemos un plan. Elena asintió, pero su expresión era seria. Marcos, ¿te das cuenta de lo que esto significa? Si Javier tiene razón sobre papá y Roberto. Lo sé, interrumpió Marcos, su voz teñida de una mezcla de dolor y determinación. Significa que las personas detrás de todo esto no se detendrán ante nada para mantener sus secretos ocultos. Tengo miedo, Marcos, admitió Elena, su voz apenas un susurro.
No solo por nosotros, sino por mamá, por Javier, por todos los que están involucrados en esto. Marcos la rodeó con un brazo, acercándola en un abrazo reconfortante. Yo también tengo miedo, Elena. Pero piensa en todas las vidas que podemos cambiar si logramos exponer esta corrupción. Piensa en la justicia para papá y Roberto. Elena asintió contra el hombro de su hermano. Tienes razón. No podemos rendirnos ahora. Se quedaron así por un momento, encontrando consuelo en la presencia del otro. Finalmente, Marcos se separó, una nueva determinación brillando en sus ojos. Bien, tenemos 2 días antes de la reunión con Javier, dijo. Necesitamos un plan para mantenernos ocultos y llegar al punto de encuentro sin ser detectados. Elena asintió, agradecida por tener algo en que enfocarse. Deberíamos movernos durante la noche y escondernos durante el día. Será más difícil que nos vean en la oscuridad. Buena idea, aprobó Marcos. También necesitamos racionar nuestras provisiones. No sabemos cuándo podremos conseguir más comida. Pasaron las siguientes horas planeando cuidadosamente su ruta, estudiando el mapa que Marcos había memorizado de sus excursiones anteriores en la zona. A medida que el sol subía en el cielo, decidieron adentrarse más en la cueva para evitar ser detectados. El día pasó lentamente, marcado por largos periodos de silencio interrumpidos por conversaciones en voz baja. Hablaron de su infancia, de los recuerdos felices con sus padres, como si al recordar esos momentos pudieran encontrar la fuerza para enfrentar lo que vendría. Cuando la noche finalmente cayó, se prepararon para salir. La oscuridad del bosque era a la vez amenazante y protectora. ¿Lista?, preguntó Marcos, ajustando la mochila en su espalda. Elena asintió, tomando una respiración profunda. Lista. Se adentraron en la noche, moviéndose lo más silenciosamente posible entre los árboles. Cada crujido de ramas, cada susurro del viento los ponía en alerta. Pero a medida que avanzaban, una extraña calma comenzó a asentarse sobre ellos. Era como si el bosque mismo los estuviera protegiendo, ocultándolos de aquellos que querían hacerles daño. Después de varias horas de caminata, Marco señaló un pequeño claro ejed. Descansemos un momento, susurró. Se sentaron con la espalda contra un gran roble, compartiendo una barra de cereal en silencio. La luna, casi llena, bañaba el bosque en una luz plateada, creando sombras que danzaban con la brisa nocturna. Marcos, dijo Elena después de un rato, ¿alguna vez te has preguntado cómo habría sido nuestra vida si papá no hubiera descubierto toda esta corrupción? Marcos se quedó en silencio por un momento, considerando la pregunta. A veces, admitió finalmente. Pero luego pienso en todas las personas que han sufrido por culpa de estos corruptos, en todas las vidas que han sido destruidas. Y me doy cuenta de que papá no podía simplemente ignorarlo. No era esa clase de hombre. Elena sintió una pequeña sonrisa triste en sus labios. Tienes razón. Siempre nos enseñó a hacer lo correcto, sin importar lo difícil que fuera. Y ahora nos toca a nosotros continuar su legado, añadió Marcos, su voz llena de determinación. Continuaron su camino, alternando periodos de marcha con breves descansos. A medida que avanzaba la noche, el bosque parecía cobrar vida. Búhos ululaban en la distancia, pequeños animales correteaban entre los arbustos, y en una ocasión, creyeron ver el brillo de unos ojos observándolos desde la oscuridad. Cuando los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse por el horizonte, encontraron otra cueva donde refugiarse. Era más pequeña que la anterior, pero serviría para pasar el día. Deberíamos dormir por turnos, sugirió Marcos. Yo haré la primera guardia. Elena asintió, agradecida. El cansancio de la noche de caminata comenzaba a hacer mella en ella. Se acomodó lo mejor que pudo en el suelo rocoso de la cueva y, sorprendentemente, se quedó dormida casi de inmediato. Marcos se sentó cerca de la entrada de la cueva, vigilando. Su mente no dejaba de dar vueltas a todo lo que habían descubierto en los últimos días. La corrupción, las muertes, los secretos, todo parecía tan grande, tan abrumador. Pero luego pensaba en su padre, en Roberto, en todas las personas que habían arriesgado sus vidas para exponer la verdad. No podía defraudarlos ahora. Las horas pasaron lentamente. Marcos luchaba contra el sueño, pellizcándose ocasionalmente para mantenerse alerta. Fue durante uno de estos momentos de lucha contra el cansancio cuando lo escuchó,
voces, distantes pero acercándose. El corazón de Marcos comenzó a latir con fuerza. Se acercó sigilosamente a Elena y la sacudió suavemente. Elena, susurró urgentemente. Despierta. Hay alguien afuera. Elena se despertó al instante. Años de entrenamiento fraternal la habían condicionado a responder rápidamente a la voz de alarma de su hermano. ¿Qué pasa?, murmuró, frotándose los ojos. SHH, Marcos puso un dedo sobre sus labios. Escucha. Ambos se quedaron inmóviles, conteniendo la respiración. Las voces se hacían cada vez más claras. Deben estar por aquí en alguna parte. El jefe dijo que no volviéramos sin ellos. ¿Y si ya no están en el área? Este bosque es enorme, podrían estar en cualquier parte. No seas idiota. No pueden haber ido lejos a pie. Además, tenemos órdenes de registrar cada cueva y cada arbusto si es necesario. Elena y Marcos intercambiaron miradas de pánico. Estaban atrapados. ¿Qué hacemos?, susurró Elena, su voz apenas audible. Marcos miró frenéticamente alrededor de la pequeña cueva, buscando una salida. Sus ojos se posaron en una grieta en la pared del fondo, apenas visible en la penumbra. Por ahí, señaló. Puede que lleve a otra cámara. Sin perder tiempo, comenzaron a moverse hacia la grieta. Era estrecha, apenas lo suficientemente ancha para que pasaran de lado. Marcos fue primero, apretándose contra la roca fría y húmeda. Vamos, Elena, urgió, extendiendo su mano hacia su hermana. Elena estaba a punto de seguirlo cuando se detuvo. Espera, la mochila con los documentos. Se volvió para agarrar la mochila que habían dejado cerca de la entrada. En ese momento, una voz resonó justo fuera de la cueva. Hey, mira esto. Parece que alguien ha estado aquí recientemente. El pánico se apoderó de Elena. Agarró la mochila y corrió hacia la grieta, pero en su prisa, tropezó con una roca suelta. Cayó al suelo con un ruido sordo, ahogando un grito de dolor. ¿Escuchaste eso? Viene de esa cueva. Vamos. Marcos observaba horrorizado desde la grieta. Elena, rápido. Elena se levantó, ignorando el dolor en su rodilla, y se lanzó hacia la grieta. Justo cuando se apretaba contra la roca, las primeras luces de linterna iluminaron la entrada de la cueva. Los hermanos contuvieron la respiración, apretándose lo más posible contra la pared rocosa. Podían oír a los hombres moviéndose en la cueva principal, sus voces ahora claramente audibles. Alguien estuvo aquí, y no hace mucho. Mira, estas cenizas aún están calientes. Registra cada rincón. No pueden haber ido lejos. Marcos y Elena permanecieron inmóviles, apenas atreviéndose a respirar. La grieta en la que se habían metido era tan estrecha que los hombres podrían pasar junto a ella sin notarla, especialmente si no la iluminaban directamente con sus linternas. Los minutos pasaban como horas. El sonido de botas sobre roca y el haz de las linternas se movían por toda la cueva. En un momento, una luz pasó tan cerca de la grieta que Marcos tuvo que cerrar los ojos para evitar que el brillo lo delatara. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, escucharon a uno de los hombres decir: «No hay nada aquí». Debieron haber seguido adelante. «El jefe no va a estar contento», respondió el otro. «Vamos, tenemos que seguir buscando». El sonido de pasos se fue alejando, y poco a poco la cueva volvió a quedar en silencio. Aún así, Marcos y Elena no se atrevieron a moverse durante varios minutos más, temiendo que fuera una trampa. Finalmente, cuando el silencio se hizo absoluto, Marcos susurró: «Creo que se han ido». Lentamente, con extrema precaución, se deslizaron fuera de la grieta. Elena cojeaba ligeramente debido a su caída anterior. «¿Estás bien?», preguntó Marcos, notando su cojera. Elena asintió. «Solo me golpeé la rodilla». «Estaré bien». Se acercaron a la entrada de la cueva, asomándose con cautela. El bosque parecía tranquilo, sin señales de sus perseguidores. «Eso estuvo cerca», murmuró Elena, dejándose caer contra la pared de la cueva, el alivio y el agotamiento evidentes en su rostro. Marcos asintió, pasándose una mano temblorosa por el cabello. «Demasiado cerca. No podemos quedarnos aquí. Es solo cuestión de tiempo antes de que vuelvan a revisar esta zona». «Pero es pleno día», objetó Elena. «Será más fácil que nos vean». Marcos lo pensó por un momento. «Tienes razón. Pero no podemos arriesgarnos a pasar otra noche aquí».
Tendremos que movernos con mucho cuidado. Elena asintió, resignada. Se levantó, haciendo una mueca de dolor al apoyar peso en su rodilla lastimada. ¿Segura que puedes caminar?, preguntó Marcos, preocupado. Tengo que hacerlo, respondió Elena con determinación. No voy a ser la razón por la que nos atrapen. Marcos admiró la fortaleza de su hermana. A pesar de todo lo que habían pasado, seguía manteniéndose firme. Está bien, dijo. Nos moveremos lentamente y nos detendremos a menudo para descansar y asegurarnos de que no nos siguen. De acuerdo, Elena asintió. De acuerdo, con extrema precaución, salieron de la cueva. El bosque, que la noche anterior había parecido un refugio, ahora se sentía lleno de ojos invisibles que los observaban. Cada crujido de ramas, cada movimiento en los arbustos, los ponía en alerta. Avanzaron lentamente, deteniéndose cada pocos metros para escuchar y observar sus alrededores. El sol se filtraba entre las copas de los árboles, creando un juego de luces y sombras que dificultaba distinguir formas a la distancia. Después de lo que pareció una eternidad, pero que en realidad no habían sido más que un par de horas, Elena se detuvo, apoyándose contra un árbol. Necesito descansar un momento, dijo, su rostro pálido por el dolor y el esfuerzo. Marcos asintió, ayudándola a sentarse en el suelo cubierto de hojas. Se arrodilló frente a ella y examinó su rodilla. Estaba hinchada y comenzaba a mostrar signos de un feo moretón. Esto no se ve bien, murmuró. Necesitamos encontrar un lugar seguro donde puedas descansar apropiadamente. Elena sacudió la cabeza. No podemos detenernos, Marcos. Esos hombres siguen ahí fuera, buscándonos. Lo sé, respondió Marcos, pero si seguimos así, tu rodilla solo empeorará. Y entonces realmente no podremos movernos. Se quedaron en silencio por un momento, cada uno perdido en sus pensamientos. Fue Elena quien finalmente habló. Marcos, ¿y si nos separamos? Marcos la miró, sorprendido. ¿Qué? No, de ninguna manera. Piénsalo, insistió Elena. Yo solo te estoy retrasando. Si te vas solo, podrás llegar más rápido al punto de encuentro con Javier. Absolutamente no, dijo Marcos, su voz firme. No voy a dejarte aquí sola y herida. Pero los documentos no valen nada si te pierdo a ti, interrumpió Marcos. Somos un equipo, ¿recuerdas? ¿Salimos de esto juntos o no salimos? Elena sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, conmovida por la lealtad de su hermano. Gracias, susurró. Marcos le dio un apretón en el hombro. No hay nada que agradecer. Ahora, descansa un poco más y luego seguiremos. Encontraremos un lugar seguro, te lo prometo. Mientras Elena descansaba, Marcos se mantuvo alerta, escuchando cualquier sonido que pudiera indicar que sus perseguidores se acercaban. El bosque parecía tranquilo, pero sabía que esa tranquilidad podía ser engañosa. Después de unos 20 minutos, decidieron que era hora de seguir moviéndose. Marcos ayudó a Elena a levantarse y le ofreció su hombro como apoyo. Avanzaron lentamente, cada paso cuidadoso y medido. El sol comenzaba a descender en el cielo, y Marcos sabía que pronto tendrían que enfrentar la decisión de buscar refugio para la noche o arriesgarse a seguir en la oscuridad. Fue entonces cuando lo vieron, un pequeño claro adelante, y en el centro, una cabaña de madera, vieja y aparentemente abandonada. Mira, susurró Elena, señalando. Marcos asintió, su mente trabajando rápidamente. Podría ser un buen lugar para escondernos, pero también podría ser una trampa. ¿Qué otra opción tenemos?, preguntó Elena, el cansancio evidente en su voz. Marcos lo pensó por un momento. Bien, nos acercaremos con cuidado. Si hay alguna señal de que alguien ha estado allí recientemente, nos iremos de inmediato. De acuerdo, Elena asintió. De acuerdo, con extrema cautela, se acercaron a la cabaña. Cada paso era calculado, cada sonido analizado. Cuando llegaron al borde del claro, se detuvieron, observando. La cabaña parecía verdaderamente abandonada. Las ventanas estaban sucias y una tenía un cristal roto. La puerta colgaba torcida de sus bisagras y el techo mostraba signos de años de negligencia. Parece seguro, murmuró Elena. Marcos asintió, pero su expresión seguía siendo cauta. Voy a echar un vistazo más de cerca. Tú quédate aquí, escondida entre los arbustos. Si ves o escuchas algo sospechoso, silba como te enseñé cuando éramos niños,
¿recuerdas? Elena asintió, recordando las tardes de verano cuando jugaban a los exploradores en el jardín de su casa. Marcos avanzó sigilosamente hacia la cabaña. Cada paso era cuidadoso, sus ojos escaneando constantemente los alrededores. Cuando llegó a la puerta, la empujó suavemente. Se abrió con un chirrido que sonó ensordecedor en el silencio del bosque. El interior de la cabaña estaba oscuro y lleno de polvo. Marcos sacó su linterna y la encendió, iluminando el espacio. Había una mesa vieja, un par de sillas desvencijadas y lo que parecía ser un colchón mohoso en una esquina. Después de registrar cuidadosamente cada rincón y asegurarse de que no hubiera señales de ocupación reciente, Marcos volvió al exterior y le hizo una seña a Elena para que se acercara. «Parece seguro», dijo cuando Elena llegó cojeando a su lado. «No es el Riz, pero nos servirá de refugio por esta noche». Elena asintió, demasiado cansada para hacer comentarios sobre el estado de la cabaña. Entraron y Marcos cerró la puerta lo mejor que pudo. «Descansa», le dijo a Elena, ayudándola a sentarse en una de las sillas que parecía más estable. «Voy a ver si puedo encontrar algo para hacer una compresa fría para tu rodilla». Mientras Marcos buscaba en la cabaña algo que pudiera usar, Elena sacó los documentos de la mochila y comenzó a revisarlos una vez más. «Sabes», dijo después de un rato, «cada vez que leo esto, me cuesta más creer que papá estuviera involucrado en algo tan grande». Marcos se acercó con un trozo de tela que había mojado en un pequeño arroyo cercano a la cabaña. Lo colocó suavemente sobre la rodilla de Elena. «Lo sé», respondió. «Parte de mí todavía espera despertar y descubrir que todo esto ha sido una pesadilla». Se sentó junto a su hermana, mirando los documentos esparcidos sobre la mesa polvorienta. «Pero al mismo tiempo», continuó, «pienso en todas las veces que papá nos habló sobre la importancia de hacer lo correcto, sin importar el costo». «Y entonces tiene sentido». Elena asintió, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «Tienes razón. Solo desearía que hubiéramos tenido la oportunidad de hablar con él sobre todo esto. De decirle que estamos orgullosos de él». Marcos rodeó los hombros de su hermana con un brazo. «Creo que él lo sabía, Elena. Y creo que estaría orgulloso de nosotros ahora, por continuar su lucha». Se quedaron así por un momento, encontrando consuelo en la presencia del otro. Fuera, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de naranja y rosa. «Deberíamos descansar», dijo finalmente Marcos. «Mañana será otro día difícil». Elena asintió, reprimiendo un bostezo. «Tienes razón. Pero Marcos, sí, prométeme que saldremos de esta. Que expondremos la verdad y volveremos con mamá». Marcos miró a su hermana, viendo en ella no solo a la mujer fuerte en la que se había convertido, sino también a la niña pequeña que solía correr a su habitación durante las tormentas, buscando consuelo. «Te lo prometo, Elena», dijo, su voz cargada de determinación. «Pase lo que pase, saldremos de esta. Juntos». Mientras la noche caía sobre el bosque, los hermanos Valdés se prepararon para dormir, cada uno perdido en sus pensamientos pero encontrando consuelo en la presencia del otro. La cabaña, a pesar de su estado deteriorado, les proporcionaba un refugio bienvenido después de los peligros del día. Marcos insistió en tomar el primer turno de vigilancia, permitiendo que Elena descansara su rodilla lastimada. Se sentó cerca de la ventana, observando el bosque oscuro, sus oídos atentos a cualquier sonido fuera de lo común. Las horas pasaron lentamente. La luna se alzaba en el cielo, bañando el claro en una luz plateada que creaba sombras danzantes entre los árboles. Cada movimiento, cada susurro del viento, ponía a Marcos en alerta. Cerca de la medianoche, un ruido repentino sobresaltó a Marcos. Se tensó, agarrando firmemente una vieja tabla que había encontrado en la cabaña para usar como arma si fuera necesario. El sonido se repitió, un gemido suave, casi inaudible. Venía de Elena. Marcos se acercó rápidamente a su hermana. Elena se agitaba en sueños, su rostro contorsionado en una expresión de angustia. «Elena», susurró Marcos, sacudiéndola suavemente. «Elena, despierta. Estás teniendo una pesadilla». Elena abrió los ojos de golpe, jadeando. Por un momento, miró alrededor confundida, como si no reconociera dónde estaba. «¿Marcos?», murmuró, su voz ronca por el sueño y el miedo. «Estoy aquí», respondió él, apretando su mano de manera reconfortante. «Estás a salvo.
Solo fue un mal sueño. Elena se incorporó lentamente, haciendo una mueca cuando movió su rodilla lastimada. Parecía tan real, dijo, pasándose una mano por el rostro. Soñé que nos atrapaban, que te llevaban y yo no podía hacer nada para evitarlo. Marcos la abrazó, sintiendo cómo temblaba ligeramente. No va a pasar, aseguró. No dejaré que nos separen. Se quedaron así por un momento, el silencio de la noche roto solo por el ocasional ulular de un búho en la distancia. ¿Crees que mamá esté bien?, preguntó Elena de repente, su voz apenas un susurro. Marcos suspiró. Era una pregunta que él mismo se había estado haciendo constantemente. Eso espero, respondió honestamente. Javier dijo que el doctor Ramírez la estaba cuidando bien, pero, ¿y si los hombres que nos persiguen deciden ir tras ella? La voz de Elena temblaba ligeramente. Marcos se tensó ante la idea. Era un temor que había estado acechando en el fondo de su mente. No lo harán, dijo, tratando de sonar más seguro de lo que se sentía. Un hospital está lleno de testigos. Sería demasiado arriesgado para ellos. Elena asintió, pero Marcos podía ver que no estaba completamente convencida. Escucha, continuó, en cuanto nos reunamos con Javier, le pediremos que se asegure de que mamá tenga protección adicional. De acuerdo, respondió Elena, pareciendo un poco más tranquila. Ahora, deberías tratar de dormir un poco más, dijo Marcos. Yo seguiré vigilando. Elena negó con la cabeza. No creo que pueda volver a dormir ahora. ¿Por qué no descansas tú un rato? Yo puedo hacer guardia. Marcos dudó, mirando la rodilla hinchada de su hermana. Estaré bien, insistió Elena, adivinando sus pensamientos. Puedo vigilar sentada. Finalmente, Marcos accedió. El cansancio de los últimos días comenzaba a pesar sobre él. Despiértame si escuchas algo, cualquier cosa, advirtió mientras se acomodaba en el viejo colchón. Elena asintió, tomando la posición de vigía cerca de la ventana. Las horas pasaron lentamente. Elena dividía su atención entre observar el bosque oscuro y revisar los documentos que habían traído consigo. Cada vez que los leía, descubría nuevos detalles, nuevas conexiones que la dejaban asombrada por la magnitud de la corrupción que su padre había descubierto. Fue durante una de estas lecturas cuando notó algo que no había visto antes. En uno de los márgenes de un documento, había una nota escrita a mano, casi ilegible. Elena entrecerró los ojos, tratando de descifrar la escritura. M sabe demasiado. Cuidado con R. No confíes en nadie. El corazón de Elena comenzó a latir con fuerza. ¿Quiénes eran M y R? ¿Y por qué su padre había escrito esta advertencia? Estaba a punto de despertar a Marcos para mostrarle el descubrimiento cuando un sonido la congeló en su lugar. Pasos. Alguien se acercaba a la cabaña. Elena contuvo la respiración, su cuerpo tenso como un cable de acero. Los pasos se hacían más fuertes, más cercanos. No eran los pasos casuales de un animal del bosque. Eran decididos, con un propósito. Con el corazón martilleando en su pecho, Elena se arrastró silenciosamente hacia donde Marcos dormía. Marcos, susurró, sacudiéndolo urgentemente. Marcos, despierta. Alguien viene. Marcos se despertó al instante. Años de entrenamiento fraternal lo habían condicionado a responder rápidamente a la voz de alarma de su hermana. Se incorporó, completamente alerta. ¿Dónde?, susurró, ya moviéndose para recoger sus cosas. Fuera, respondió Elena en voz baja, señalando hacia la puerta. Se están acercando. Rápidamente y en silencio, recogieron los documentos y sus escasas pertenencias. Marcos ayudó a Elena a ponerse de pie, consciente de su rodilla lastimada. La ventana trasera, murmuró Marcos, guiando a su hermana hacia la parte posterior de la cabaña. Justo cuando alcanzaban la ventana, escucharon el crujido de la puerta principal abriéndose. Alguien había entrado en la cabaña. Con el corazón en la garganta, Marcos abrió la ventana lo más silenciosamente que pudo. El marco de madera podrida se dio con un crujido que sonó ensordecedor en el silencio de la noche. Se congelaron, esperando que el intruso los hubiera escuchado. Por un momento, todo quedó en silencio. Luego, pasos rápidos se dirigieron hacia ellos. ¡Corre!, gritó Marcos, ayudando a Elena a salir por la ventana antes de saltar él mismo. Corrieron hacia la oscuridad del bosque, el dolor en la rodilla de Elena momentáneamente olvidado en la adrenalina del momento.
Detrás de ellos, escucharon gritos y el sonido de más personas saliendo de la cabaña. Por ahí, gritó una voz ronca. No los dejen escapar. Marcos y Elena se internaron más profundamente en el bosque, esquivando árboles y saltando sobre raíces retorcidas. La luz de la luna apenas se filtraba entre las copas de los árboles, dificultando la visión. Marcos, jadeó Elena, el dolor en su rodilla volviendo con venganza. No puedo seguir corriendo. Marcos miró a su alrededor frenéticamente, buscando un lugar donde esconderse. Sus ojos se posaron en un gran árbol caído, su tronco hueco ofreciendo un posible refugio. Por aquí, dijo, guiando a Elena hacia el árbol. Se metieron en el tronco hueco justo cuando las voces de sus perseguidores se acercaban. Marcos cubrió la boca de Elena con su mano, tratando de amortiguar el sonido de sus respiraciones agitadas. Los pasos se acercaron, luces de linterna bailando entre los árboles. Marcos y Elena se apretujaron más en su escondite, apenas atreviéndose a respirar. «Maldita sea», gritó una voz cercana. «Los hemos perdido». «No pueden haber ido lejos», respondió otra voz. «Sigan buscando. El jefe los quiere vivos». Los hermanos permanecieron inmóviles, el corazón latiendo tan fuerte que temían que pudiera delatarlos. Los minutos pasaron como horas, el sonido de la búsqueda alejándose gradualmente. Finalmente, cuando el bosque volvió a quedar en silencio, Marcos se atrevió a susurrar. «Creo que se han ido». Elena asintió, demasiado exhausta y asustada para hablar. Lentamente, con extrema precaución, salieron de su escondite. «¿Estás bien?», preguntó Marcos, examinando a su hermana en la tenue luz. Elena hizo una mueca de dolor. «Mi rodilla, creo que me la he vuelto a lastimar al correr». Marcos maldijo por lo bajo. «Tenemos que seguir moviéndonos. No es seguro quedarnos aquí». «Lo sé», asintió Elena. «Pero Marcos, antes de que nos interrumpieran, encontré algo en los documentos». Una nota de papá. Rápidamente, le contó a Marcos sobre la advertencia críptica que había descubierto. Marcos frunció el ceño, procesando la información. «M y R. ¿Podrían ser mamá y Roberto?» «Es posible», dijo Elena. «Pero, ¿por qué papá advertiría sobre no confiar en nadie? ¿Incluso en mamá?». Marcos sacudió la cabeza, frustrado. «No lo sé. Pero está claro que hay más en esta historia de lo que sabemos. Tenemos que llegar al punto de encuentro con Javier. Él podría ayudarnos a entender todo esto». Elena asintió, determinada a pesar del dolor y el cansancio. «Tienes razón. Vamos». Apoyándose el uno en el otro, los hermanos Valdés se adentraron una vez más en la oscuridad del bosque. El amanecer no estaba lejos, y con él, la promesa de respuestas, y tal vez, más peligros. Mientras avanzaban, Marcos no pudo evitar pensar en la advertencia de su padre. No confíes en nadie. ¿En quién podían confiar realmente? ¿Era Javier de fiar? ¿Y qué secretos guardaba su madre que podrían poner en peligro toda la operación? Con cada paso que daban, las preguntas se multiplicaban, pero una cosa estaba clara, la verdad era más compleja y peligrosa de lo que jamás habían imaginado.